Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son figuras tridimensionales, como los que pueden ver que tengo ahorita aquí sobre el pizarrón. Tenemos diferentes cuerpos. Obviamente estos tienen una forma, tienen dimensiones que pueden ser largo, pueden ser anchura y puede ser profundidad. Y bueno, se llaman así por ser figuras tridimensionales. Estas figuras eh, pueden ser de diferentes formas, las vemos en muchas de las cosas que nosotros utilizamos día a día. Y bueno, hay dos tipos de cuerpos geométricos. Están los cuerpos geométricos formados por los poliedros, que son los que tienen o se forman con figuras planas, como en este caso los rectángulos que forman esta caja, o los rectángulos que se forman aquí, o esos tienen una forma definida y sus caras son planas. Y también tenemos las superficies en revolución, que son los cuerpos redondos o cilíndricas, como la esfera que tenemos aquí, o esta cinta que tiene forma circular, y aunque tiene esta parte plana, pero tiene una forma circular, o este cilindro que tenemos aquí. También existen otros cuerpos que, aunque se consideran cuerpos geométricos, son cuerpos geométricos irregulares. Los cuerpos geométricos irregulares son aquellos que se pueden formar con poliedros que se van uniendo entre sí o que no tienen una forma completamente definida, como esta caja que vemos aquí, que se forma con pequeños espacios circulares y tiene otras formas, o este rollo de fotografías que no tiene una forma completamente definida, la cinta de medir, o inclusive mi control del cursor. Eh, Son figuras que no tienen una forma definida, como la piedra también que les mostraba en la clase anterior, que estuvimos calculando su volumen. Bueno, esas son figuras geométricas, o cuerpos geométricos, pero no son regulares como esos que vemos por aquí. Hoy vamos a hablar acerca de ellos y vamos a ver algunas características en particular. Entre los poliedros regulares tenemos algunos ejemplos que tengo por aquí. Son el cubo y la pirámide triangular. Estos poliedros se consideran poliedros regulares puesto que todos sus lados, todas sus caras, están conformados por figuras que son exactamente iguales. Entonces no son los únicos poliedros regulares, existen otros, pero esos son los dos ejemplos que yo les traigo. Uno es el cubo, que tiene todas sus caras iguales, y la otra, o el otro poliedro que es regular, es el de la pirámide triangular, que está formado por 4 triángulos unidos entre sí, como esta figura que podemos ver, este cuerpo que podemos ver aquí, y ese es su dibujo en forma plana. Esos son los poliedros regulares. También existen poliedros irregulares. Por otro lado, los poliedros irregulares son todos aquellos poliedros que tienen dos bases que son iguales, tanto su base superior como su base inferior tienen la misma forma, pero la diferencia con los regulares es que los irregulares tienen todos sus lados o sus caras laterales son diferentes que las de sus bases, o sea, están formados por caras distintas. En el caso de los poliedros irregulares, tienen dos bases que son iguales, son la base superior y la base inferior, y todas sus caras laterales, en todos los casos, son rectángulos. Las bases pueden ser diferentes, pueden ser con forma de triángulo, pueden ser con forma de rectángulo, de pentágono, de hexágono, o cualquier polígono regular, o incluso irregular. Tenemos los poliedros irregulares, que son conocidos como los prismas, y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Estos que vemos aquí son los prismas. Aun cuando el cubo es un poliedro regular y los otros 4 son poliedros irregulares, todos en este caso son prismas, puesto que tienen
una cara inferior o una base inferior y una base superior que son iguales. Los prismas tienen un nombre particular dependiendo de las caras que forman sus bases. Repito, los prismas son cuerpos geométricos que tienen una base superior y una base inferior que son la misma figura, como en este caso el cuadrado. Aquí tenemos una base inferior que es un triángulo y una superior que también es un triángulo. Tenemos una base inferior que es un rectángulo, tenemos una base superior que es un rectángulo, tenemos una base inferior que es un pentágono, una superior que es pentágono y en este caso tenemos un hexágono y un hexágono como bases. En todos los prismas recordemos que sus caras laterales, a excepción del cubo, sus caras laterales son rectángulos. Cuando hablamos de los prismas, bueno, estos prismas que vemos aquí, estos 4 que tenemos aquí, son prismas rectos porque sus aristas laterales son perpendiculares al suelo, y tenemos también algunos prismas que son oblicuos, que son más o menos como este que les voy a mostrar aquí, que son los que tienen sus aristas laterales con una cierta inclinación. Entonces no son perpendiculares al suelo. ¿Cómo se llaman estos prismas? Bueno, los prismas tienen la particularidad de llamarse con el nombre de prisma, como su primer nombre, y enseguida se dice el nombre de la figura que representa sus bases. Por ejemplo, tenemos al prisma cuadrangular, que sería el cubo. Tenemos al prisma triangular. Tenemos al prisma rectangular. Tenemos también al prisma pentagonal. Y aquí tenemos un ejemplo de prisma hexagonal. Entonces se pondrá el nombre de prisma seguido del nombre que representa la base del prisma. ¿Qué características podemos encontrar de los prismas? Bueno, al ser cuerpos geométricos, estos cuentan con pues caras, ya lo habíamos mencionado, caras laterales, caras superior e inferior, y pues también tienen aristas, tienen vértices y podemos calcular su perímetro total, su área exterior y también su volumen. En el caso del prisma cuadrangular, si podemos observar con detenimiento, bueno, este se forma con, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. El número de caras que tiene entonces el prisma cuadrangular serían 6 caras. Tiene las aristas que los conforman, pues podemos observar que en la base tiene 4 aristas, en la base superior tiene otras 4 aristas y tiene 4 aristas que están en forma vertical o son las de sus caras laterales. Por lo tanto, el número de aristas que forma al prisma cuadrangular o cubo, porque este tiene un nombre particular que es cubo, va a ser de 12 aristas. Él tiene 12 aristas y el número de vértices que tiene esta figura pues es la unión de estas aristas, que son las esquinas, los vértices, la unión de 3 aristas, y en este caso tenemos 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Por lo tanto, el total de vértices que tiene este cubo o este prisma cuadrangular será de 8. En el caso del prisma triangular, pues tenemos que sus bases son triángulos, por lo tanto tiene 3 aristas en la parte inferior, 3 aristas en la parte superior y tiene 3 aristas de forma vertical que nos muestran la altura del prisma. Por lo tanto, este prisma tiene el número de aristas que tiene, van a ser 9, el número de caras, recordemos que tiene una cara superior, una base superior, una base inferior, y tiene una que es la que estoy rodeando aquí, que es la que está de frente, tendría otra, esta que está en la parte posterior y esta otra. Entonces el total de caras que tiene este prisma serían 5.
Y el número de vértices con el que cuenta pues sería la unión de las tres aristas, que sería en el caso de la cara superior o de la base superior tenemos 1, 2, 3 y en la parte inferior tenemos 1, 2 y 3. Entonces el número de vértices serían 6 vértices. El prisma rectangular, aunque tiene caras de forma diferente, que son rectángulos a diferencia del cubo, tiene exactamente el mismo número de caras, el mismo número de aristas y el mismo número de vértices que tiene el cubo. Entonces en el prisma rectangular tiene el número de caras son 6, el número de aristas son 12 y el número de vértices serían 8. En el prisma pentagonal tenemos que tiene 5 aristas en la cara inferior, 5 en la superior y por consecuencia tendrá 1, 2, 3, 4, 5 de manera vertical. El número de aristas que tiene este prisma van a ser 15. El número de caras que tiene este prisma, pues tenemos una cara superior, una cara inferior y tenemos 5 caras que están alrededor que corresponden a cada uno de los lados del pentágono que los forma en sus bases. Entonces tendríamos 5 alrededor, 5 caras laterales y 2, una superior y una inferior. Serían 7 caras las que tienen en total. Y el número de vértices, pues nos lo dice la figura que tenemos como base inferior y superior. Tenemos 5 lados en la base inferior, tiene 5 vértices y en la superior también, por lo tanto tendrá 10 vértices. En el prisma hexagonal es muy similar, el número de aristas que tiene, pues como su nombre lo dice, hexagonal, tenemos 6 aristas en la parte inferior, 6 en la parte superior y por consecuencia tendríamos 6 de manera vertical. Entonces tenemos 18 aristas, tenemos como caras, como les decía, como tenemos un hexágono en la parte inferior, cada uno de los lados del hexágono corresponde a una cara lateral, entonces tenemos 6 caras laterales, más la cara superior y la cara inferior, tenemos 8 caras y el número de vértices corresponde también a el número de lados que tiene el prisma en sus bases, tanto superior como inferior, y son 12 vértices. Esto es en cuanto a características particulares de los prismas.